tiempos que voy al Banco Central, 4:30, una reunión para ver la nueva visión, la nueva orientación del Banco Central. Esta ha sido una de las instituciones más duras de cambiar, que más problemas nos ha originado, porque eran los heraldos, la vanguardia del neoliberalismo y del monetarismo. Ellos mismos, con sus contactos políticos, en la década de los 90 se declararon autónomos. La Constitución de 1998 estableció que el Banco Central era autónomo. No los controlaba el gobierno, el presidente, el pueblo ecuatoriano, nadie. Solo el Fondo Monetario, por supuesto, porque tenía todo un piso el Fondo Monetario en el Banco Central. A mí me quisieron alquilar una oficina cuando era ministro de Economía, pero al Banco Central, al Fondo Monetario le regalaban todo un piso. Los directores, que no hacían nada, tenían hasta ducha en sus oficinas, unas oficinas de un lujo. Y eran los mecenas, ¿no? Tenían la unidad cultural, porque ellos además de economistas eran cultos, ¿no? Y tenían museos, y en base a palancas y a contactos políticos iban y construían el MAC, el MAC en Guayaquil, el cine de 3 dimensiones, teatros, etcétera, y lo iban a inaugurar y brindaban copas de champán, en gratitud los gobiernos locales por el esfuerzo de los directores del Banco Central que habían hecho para dotarlos de esas obras. ¿Qué rayos tenía que hacer el Banco Central de mecenas de los gobiernos locales? ¿Qué rayos tenía que hacer con cultura? Incluso qué rayos tenía que hacer en dolarización, porque la única función indelegable de un Banco Central es emitir moneda. Todo el resto puede ser delegado. Sistema de pagos, operaciones de comercio exterior, todo puede ser delegado. Lo único que justifica un Banco Central, que es indelegable, es emisión de moneda que ya no tenemos. Pero después de la dolarización que ellos mismos provocaron, porque para salvar a sus panas banqueros, porque obedecían, eran autónomos de los gobiernos, pero bien dependientes de los bancos y del Fondo Monetario, para salvar a los banqueros triplicaron la emisión monetaria y pulverizaron al sucre, lo que nos llevó a la dolarización. Luego de perder la moneda nacional, en lugar de plantearse si deberían seguir existiendo o no, se cogieron los edificios más modernos de Quito, hacían seminarios para darse más funciones, etc. Ha sido durísimo. Esto empezó a cambiar en el 2008 con la nueva Constitución, donde, como debe ser, ahora el Banco Central, que realiza la política monetaria y financiera, al igual que el Ministerio de Finanzas, que realiza política fiscal, depende de un gobierno con absoluta legitimidad democrática y que responde a los ciudadanos, y que cada 4 años es escrutado en las urnas. Ya no es que tenemos burocracia por encima del bien y del mal como pretendían ser estos señores. Sin embargo, todavía quedaron cuadros dentro del Banco Central que tenían la anterior visión, contaban los días cuando se cayera el gobierno, etcétera, y todavía están ahí. Es una reginería del Banco Central. Y ha habido también vaivenes, ¿no? Ha habido malos funcionarios. Ahí, el anterior presidente era este señor Pedro Delgado. No hizo malas cosas, se lo verificó ahí. No hizo malas cosas. O sea, el problema es su título, hasta ahora el problema es su título falsificado, y el mayor de los problemas es que no dio la cara, sino que salió corriendo. Sin embargo, pues sí nos ha faltado mucha más contundencia para avanzar con algo tan importante como es el Banco Central, ya que existe, porque le insisto, las funciones son delegables, excepto emitir moneda, pero ya que existe, puede realizar muchas cosas, manejo de la liquidez, sistema de pago mucho más eficiente. Ustedes saben que todavía prácticamente se hace a mano la compensación de cheque entre el sistema bancario. No tenemos un buen sistema electrónico desarrollado. Desde todo eso se habló en la reunión. Veamos rápido, nuevo rol del Banco Central del Ecuador, básicamente gestionar la liquidez para alcanzar los objetivos de desarrollo. Este es otro punto importante. El Banco Central enfocado al desarrollo del país. El neoliberalismo, como está pasando con el Banco Central Europeo, y el monetarismo, lo enfocó solamente a manejar medios, controlar inflación. ¿Ya? Controlar inflación para garantizar la estabilidad de la moneda y la estabilidad del capital financiero. Cuando el Banco Central ha sido históricamente un instrumento fundamental, empezando por la Federal Reserve de Estados Unidos, instrumento fundamental para el desarrollo. Un Banco Central que maneja adecuadamente liquidez, que orienta adecuadamente el crédito privado, no al consumo suntuario importado, sino al sector productivo. Es vital para el desarrollo. Entonces, el Banco Central, como entendemos de economía, sabemos de historia económica, sabemos de desarrollo, no vamos a caer en esas novelerías de bancos centrales orientados a controlar la inflación. Europa se cae en pedazos, pero no hay inflación, qué bueno. Sí, no hay inflación, pero hay alto desempleo, no hay crecimiento, etcétera. O sea, tienen sombrero y se cortaron la cabeza para tener el sombrero, o sea, absurdo.
Entonces nuestro Banco Central, compañeros, coordinadamente con el gobierno nacional, una de las políticas económicas del gobierno central, hay la política comercial, la política fiscal, la política monetaria y financiera, que la maneja el Banco Central. Ese Banco Central, al igual que el resto del gobierno, va a estar orientado al desarrollo del país. No estas alcahueterías de controlar inflación a cualquier precio. Bueno, y para esto pues tiene que hacer innovación y desarrollo del Sistema Nacional de Pagos, que le insisto, tenemos décadas de atraso. Acceso al sistema de pago de una manera rápida y para todos, sobre todo desarrollar un buen software. Integración financiera y monetaria regional, también el Banco Central tiene que encargarse de esa nueva arquitectura financiera regional, Banco del Sur, Fondo de Reservas del Sur, parar esta barbaridad de centenas de miles de millones de dinero de Sudamérica enviado al primer mundo. Absurdo. Gestión de las reservas. Miren lo que hacía el Banco Central anterior. Las reservas, que en dolarización es el ahorro básicamente del IES y del sector público, las mandaba afuera. Y algunos pretenden que eso era bueno. Absurdo. Es ahorro nacional y público, que en lugar de trabajar para el desarrollo del país, iba a financiar a Miami. Nunca más ese pasado. Y todavía hay gente que repite eso y con entusiasmo. O sea, todo el mundo tiene derecho a hablar tontería de vez en cuando, ¿no? Pero con qué entusiasmo que habla tontería. Y los invitan a las radios y todo, ¿no? Y hablan tonterías entre ellos. ¡Qué barbaridad! Bueno, gestión de las reservas, optimización de la utilidad social, que solo esté afuera lo estrictamente necesario para respaldar operaciones de comercio exterior. El resto, financiando al gobierno central, financiando al BIES para que haya crédito hipotecario, crédito quilografario, es decir, financiando al pueblo ecuatoriano, compañero, no a los de Miami, no a los de Florida, al pueblo ecuatoriano. Regulación monetaria y financiera para el uso eficiente de la liquidez a favor de los seres humanos. Ya vamos a ver algunos resultados de esto, en esto hemos avanzado mucho. Y inclusión financiera, acceso a servicios financieros de calidad con preferencia a la economía popular y solidaria. Sigamos. Entonces, por ejemplo, el manejo de la liquidez. Fíjense, la banca privada, en nombre de la prudencia, término para disfrazar su falta de confianza en el país, su falta de compromiso con la patria, tenía en junio del 2009 43% de liquidez local y 57% en el extranjero, lo cual era 3.751 millones de dólares de la plata nuestra, la plata de ustedes, afuera, por prudencia, no, falta de compromiso con el país. Tomamos medidas, coeficiente de liquidez doméstico, etcétera. Hoy, el 76% de la liquidez de la banca está en el país, compañero, financiando a los ecuatorianos. Y solo un 24% está afuera del país, porque los bancos privados también necesitan respaldar operaciones de comercio exterior, etc. Entonces, fíjense, antes solo 43% de la liquidez de los bancos la tenían en el país. Ahora es el 76%. Y eso no es porque los banqueros de la noche a la mañana se volvieron patriotas. Esas son por las eso es por las medidas que tomamos, que fueron implementadas a través del Banco Central. Aquí está Diego, nuestro joven presidente del Banco Central. Son la generación del 2001 de la PUSE, chicos brillantes, ¿eh? Porque nuestro ministro de Finanzas, nuestro ministro coordinador de Política Económica, el presidente del Banco Central, el gerente, todos son de esa promoción. Felicitaciones a la PUSE, estos chicos jóvenes están haciendo historia. Y ojalá pronto nos voten por inútiles y ellos tomen la posta. Bienvenido, Diego, si explica la nueva visión del Banco Central, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo a toda la ciudadanía que nos ve, nos escucha y nos sigue. Sí, efectivamente, presidente, lo que estamos haciendo es por fin ya haber definido una ruta clara para el Banco Central. En primer lugar, presidente, un mensaje claro. El Banco Central va a recuperar toda la capacidad regulatoria que se nos enseñó que no debía tener. No nos olvidemos que se nos decía que el Banco Central debería tener un solo rol. Y en el fondo lo único que se buscaba era que ese Banco Central sea prestamista de última instancia cuando los bancos tenían problemas. Eso no más, presidente. Así que el Banco Central recupera toda su capacidad de regulación para el sector financiero, para dirigir el crédito, para coordinar correctamente con el Ministerio de Finanzas, con todas las instituciones de la banca pública y demás, y hacer que el crédito y las finanzas estén al servicio del país. En segundo lugar, presidente, también el Banco Central va a tener una profunda reforma estructural e institucional. Vamos a cambiar ese Banco Central para que deje de hacer cosas que no tiene que hacer. Vamos a centralizarle al Banco Central en recuperar un buen sistema de pagos, porque un buen sistema de pagos es para beneficio de todos los ecuatorianos. Si todos los ecuatorianos no podemos acceder en igualdad de condiciones a un sistema de pagos a través de las instituciones financieras, no es beneficioso para los ecuatorianos. Finalmente, presidente,
El Banco Central hará una gestión efectiva de las reservas. El Banco Central hará eso en coordinación con el sector público, como vimos la semana pasada, el ahorro público al servicio de los ecuatorianos. Y además, presidente, una cosa que seguramente usted la va a mencionar a continuación. El Banco Central se va a deshacer de todos aquellos miles de bienes que tiene de la crisis bancaria y que están ociosos y han estado años ociosos. Se entregarán a inmobiliar y los bienes que sean de utilidad para el sector público los utilizaremos para proyectos del sector público a través de los distintos ministerios, y los bienes que deben ser productivos serán subastados e irán a manos privadas para ser productivos. Gracias. Sí, esta era la diapositiva que faltaba, ¿no? Todavía no logramos cerrar la pesadilla bancaria. Todavía el Banco Central tiene alrededor de 22.000 bienes inmuebles. Aquí también tuvimos un gran boicot por las agenditas burocráticas, ¿no? Querían ser los más ricos, dar incomodatos, regalarse a los grandes mecenas. Y qué duro que ha sido avanzar con esto, con la compilación de la información, pero sobre todo con la venta de los bienes inmuebles. ¿Se imaginan? El Banco Central tiene alrededor de 22.000 bienes inmuebles. Si estamos escuchando, 22.000. Edificios, terrenos, haciendas, hasta palcos en estadios de fútbol, etcétera, ¿no? Todo eso va a ser traspasado a Inmobiliar, la institución que creamos específicamente para administrar los bienes inmuebles del sector público, lo que sirva, queda en el sector público si necesitamos edificios para un ministerio, etcétera, lo que no, a rematarlo inmediatamente, pero estos bienes inmuebles ya no pueden continuar ociosos, subutilizados. Y este es un problema en general, ¿eh? Concep, cachinerías, nos pasan cosas similares. Esto se demoró también por todos los conflictos judiciales que tuvimos, porque los banqueros, muchas de estas cosas están en manos de fideicomisos que se inventaron, ¿no? Para que si no era de ellos, el bien inmueble no sea de nadie. También lo hicieron desde el sector público, en contubernio con los banqueros. Hicieron unos enredos terribles aquí. Y mucho de esto ha estado ocioso décadas mientras se definía el problema jurídico. Pero ese es el peor de los mundos. Una hacienda que está en disputa 6, 7 años se hace pedazos. Entonces tenemos que tener una ley, también lo tratamos ayer en el gabinete, ¿no? Donde el bien en disputa se lo puede rematar enseguida. Si la hacienda vale 5 millones de dólares, la vendemos en 5 millones. Después de 10 años, resulta que no tenía razón el Estado, que la hacienda es de cualquier persona privada. Bueno, se le da los 5 millones más intereses, pero no perdimos así la hacienda, ¿sí me explico? Pero si después de 10 años gana el juicio, la hacienda ya está hecha a pedazos. No sé si me explico adecuadamente. Bueno, eso nos está sucediendo con el CONCEP, por ejemplo. Juicio por narcotráfico, hasta que no se dicte sentencia, sigue el bien votado ahí. Y es el peor de los mundos, porque no es para nadie ese bien. No, la idea, hay un juicio por narcotráfico, adquiere ese bien el Estado, lo remata, pierde el juicio el Estado, paga con intereses la plata al dueño del bien. Pero mientras tanto, alguien más aprovechó de ese bien. Entonces, aumentamos la eficiencia social. Cachinería. Ahí están las cosas robadas muchas veces. Pero como no se puede terminar el dueño, hasta que un juez no diga qué hay que hacer, se están pudriendo equipos de sonido, computadoras, televisores. No, véndalo. Y si el juez dice, no, fue de Arturo todo esto, tenga Arturo su plata más interés. ¿Sí me explico? Eso es economía moderna, para eso se inventó la moneda. Estamos como en Edad Media, donde era el trueque más o menos, ¿no? Entonces hay que convertirlo en moneda, que eso vaya a quien lo necesita, lo haga producir, lo disfrute, el televisor, el equipo de sonido, la hacienda la haga producir, nos quedamos con el dinero. Si gana el juicio el Estado, maravilloso, ya tenemos el dinero. Si lo pierde, se le devuelve el dinero más intereses al que era dueño del bien. Pero mientras tanto, el bien no estuvo ocioso, estuvo trabajando. Y eso significa eficiencia social. ¿Ok? ¿Algo más, Diego? Sí, presidente, efectivamente, todos estos bienes que han estado durante años inútiles van a ser transferidos a Inmobiliar, como decía. Presidente, respecto al Banco Central también vamos a cambiar la neoliberal ley de régimen monetario, que lo único que tenía era garantías para el sector financiero. Es que es una vergüenza, para que vean todo lo que nos falta por hacer, y muchas gracias por ese inmenso apoyo popular en las urnas, sobre todo a nivel de asambleístas. Con esa mayoría contundente podremos sacar adelante todas esas leyes. Aunque ustedes no lo crean, pese a nuestra posición, pese a nuestro radicalismo para denunciar el atraco bancario, todavía tenemos la ley que produjo el atraco bancario. Todavía tenemos la ley de instituciones financieras modificada en el 94 por el gobierno de Sixto Durán Ballén, que produjo el atraco bancario. Todavía tenemos una ley obsoleta de régimen monetario, que le da al Banco Central las funciones, lo hace funcional al capital financiero. Entonces, tenemos que legislar en todo eso.
pero gracias a esa mayoría en asamblea podremos sacar adelante estas leyes. Y no había visto a nuestra asambleísta reelecta por Tungurahua, Betty Carrillo, ¿no? Me tapaba el poste, así que bienvenida. Bueno, adelante, Diego. Pobre Inmobiliar va a recibir como 22.000 bienes inmuebles, tendrán que hacer una importante inversión en recursos humanos. Luego tuvimos un par de reuniones en las mismas instalaciones del Banco Central y luego, a las 8 de la noche, otros tantos elefantes blancos, la novelería y la burocracia, empezaron a hacer un teatro al lado del Banco Central, lo dejaron sin terminar. Pero ya tenemos $1 millón invertido ahí, falta otro $1 millón, análisis marginal. Invierto $1 millón adicional y tengo un teatro de $2 millones. Es decir, hay que acabar, es rentable, ¿sí me explico? Pero eso ha pasado años, hay votado, ya se dio la disposición para terminar ese teatro. El Banco Central el próximo año pasará a la plataforma financiera que se va a empezar a construir en el norte de Quito. Así que ese edificio con auditorio ya vamos a establecer el mejor uso. Puede ir el Ministerio de Cultura, que requiere un mejor edificio. También el municipio estaba interesado para poner algunas dependencias, etcétera, pero incluso tendrá teatro, auditorio. Ese es el auditorio. Pero esa es la típica del subdesarrollo y de los servidores públicos indolentes. No lo acabaron, lo dejaron a medio hacer, lo pusieron de bodega. Y votado años. ¿Cuántos años lleva, Diego, este teatro incompleto? Unos 6 años, de antes de nuestro gobierno. Ya vamos a invertir $1 millón para terminarlo, porque el peor de los mundos es tener una obra inconclusa. Y después, pues eso sí, hay que buscar el máximo uso y el mejor uso para ese teatro.